todo tu cerebro está funcionando en un modo que se llama modo reactivo. Pero tú no te das cuenta. ¿Vale? El modo reactivo hace que tú te estés más atento a lo que puede ir mal que a lo que puede ir bien. ¿De acuerdo? Imaginaos tener que negociar con alguien que está reactivo. Imagínate cómo convencer a alguien si tú estás reactivo. Bien. Por el contrario, si predominan las emociones positivas, en la zona del límbico, se activan unos centros en el córtex frontal izquierdo que desactivan los del derecho. Y entonces el cerebro entra en lo que se llama modo creativo o proactivo. Con lo cual se activan centros del aprendizaje, la creatividad, asume riesgos, etcétera, etcétera. Tienes más confianza. Por lo tanto, la misma persona puede actuar de forma completamente diferente de una forma o de otra. Y las dos son verdad, las dos son tú. ¿De acuerdo? Pero tú no lo sabes, tú te crees que estás igual. Es interesante, y además es hasta poético, saber, por ejemplo, que si los humanos estuviéramos libres de negatividad, la forma por defecto del cerebro humano sería el modo creativo. O sea, los humanos no estamos todo el día creativos porque estamos cargados de energías negativas. De tensiones, de nervios, de miedos, de inseguridades. En la medida en la que los humanos nos liberamos de esto, va fluyendo lo otro. Y esto es muy importante desde el punto de vista de coaching porque el trabajo de miedos no se hace haciendo. Nosotros estamos acostumbrados a aprender a hacer cosas, a incorporar, a desarrollar métodos, a probar cosas nuevas. Esto, en el tema de los miedos y inseguridades, no funciona bien. La forma de trabajar miedos y inseguridades es soltando, dejando de. Y en eso no estamos entrenados. Los ejercicios que haremos luego, o que podéis encontrar en mi libro o en otros métodos sobre el mismo tema, es siempre lo mismo, es soltar, dejar. Porque cuando tú sueltas, predomina la parte creativa. Fijaros hasta el punto de que si todos estuviéramos libres de negatividad, la expresión facial que tendríamos los humanos, ¿cuál sería? ¿Sí? Una sonrisa. Es decir, el famoso Buda feliz es eso, un estado de meditación profundo en el cual tú te relajas tanto que fluye la musculatura. Si no nos reímos todo el día, es porque estamos cargados de defensas. Pero, sí. Si bien he entendido tu razonamiento, que me parece muy interesante, si uno estuviera, yo qué sé, una persona que no debe trabajar, sí. O sea, un jubilado, que tiene buena situación económica, no quiere trabajar, tiene todas las condiciones ideales, debe de estar en la parte creativa. Depende de cómo lo viva. Lo que cambia de un lado a otro no es lo que haces, sino cómo lo vives. Es la percepción. Es decir, ese jubilado puede estar pensando, qué bien que me he quitado peso, o puede estar pensando, yo ahora jubilado, yo era director comercial, ahora no soy nada, en casa no me hacen caso, no encuentro mi lugar, quiero ir a ver obras y no hay obras porque hay crisis, no hay obras, no puedo ni ver obras. No, he hecho el ejemplo del jubilado, pero que es una persona que se encuentra, no sé cómo explicarlo, totalmente ausente de estrés, totalmente ausente de responsabilidades, claro. Que ha resuelto el problema de la comida, por ejemplo, que las cosas básicas están resueltas, debería estar totalmente creativo. Bueno, digamos que, insisto, lo que cambia de un modo a otro no es lo que vives, sino cómo lo vives. ¿Vale? Y esto es una cosa que es importante. Mira, vale la pena hacer un inciso. Los ejercicios que haremos después también van un poco en esta línea, ¿vale? Mira. Cualquier persona le sueltas un problema, o un grupo, o un equipo, ¿vale? Y lo primero que hacen es... ¿qué hacer? Para eso lo que tienen que hacer es ver opciones, esto lo tengo después en transparencias, pero prefiero explicarlo ahora, ya que ha salido la pregunta, porque prefiero adaptarme un poco a la marcha del grupo, ¿vale? Ver opciones, decidir, compromiso y acción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es el mundo del hacer, del qué hacer. ¿Vale?
Por tanto, las personas queremos cambiar lo que hacemos, pero no nos preocupamos de quiénes somos para hacer eso. Detrás de eso está el mundo del ser, está el mundo de las energías, ¿vale? Si yo quiero cambiar el qué hacer sin cambiar el qué soy, es muy difícil. Eso se comprueba en septiembre y en enero. Es cuando la gente se apunta a los gimnasios, cosa que los que vamos al gimnasio agradecemos, porque se apuntan y nos subvencionan. Pero realmente en enero y en septiembre la gente se apunta a hacer dietas, al gimnasio y a aprender inglés. Lo cual dura aproximadamente unos 30 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos cambiar lo que hacemos sin cambiar lo que somos. Es mucho más potente y más fácil en adultos cambiar lo que somos para poder cambiar lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero hay que descubrir. ¿Descubrir qué? ¿Cómo estoy? Mi estado. ¿Vale? Y a esto se le llama trabajo de consciencia, o si queréis más finamente, autoconsciencia. ¿Vale? Cuando descubro esto, tengo que aceptar lo que he descubierto, porque generalmente los humanos preferimos enfrentarnos a la mafia rusa que al espejo. Cuando tú te ves, generalmente lo que te ves no te gusta, entonces lo que intentas es echarle la culpa a otros, ¿no? Entonces siempre habrá alguien que pueda tener la culpa de eso. Este proceso es el que te permite modificar aquí, cambiar estado. Cambias el estado del ser y puedes ver opciones que antes no veías. ¿Vale? Por tanto, ese señor jubilado de tu cuestión no depende de lo que haga, sino depende de quién sea él para eso. Si para él la jubilación significa una oportunidad, está en la ilusión, va a pensar de una forma diferente que si él no quería jubilarse y le han obligado porque tiene la edad, y como él es una persona que solo ha hecho eso, no tiene otras opciones y se siente vacío. Porque tiene que enfrentarse a su vacío interior y aceptarlo para poder decir, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Vale? Por tanto, el cómo lo vivo condiciona el qué hago. Y aquí está el secreto. ¿Lo veis? Y este es el trabajo bueno. Cambiando esto, cambias todo lo que puedes hacer. Al revés, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. ¿Vale? Es decir, si yo ahora vivo mi jubilación desde el dolor, ¿qué puedo hacer yo para vivirla desde una perspectiva, desde una percepción constructiva? Claro, no estamos educados para eso. Hay técnicas, hay recursos, pero hay que aprenderlos, no lo traemos de fábrica. ¿Es un poco la idea? Sí? Tornant enrere, Sí, el mòdul reactiu l'hem criminalitzat? S'ha d'evitar? No. El modo reactiu és el fre del cotxe. I tu un cotxe sense frenes no voldries. Ho dic perquè des del mòdul creatiu es Sí. pot lluitar i fugir o no? Des del modo Perquè que... lluitar i fugir és Sí. positiu en segon Aviam, no siguen maniquíos. Es decir, los dos modos de funcionamiento son necesarios y complementarios, ¿vale? Lo que ocurre es que esto sería más fácil de explicar después. No es por diferir la respuesta, pero luego si queréis, si tengo tiempo, os explicaré un poco el mapa de la mente que llamo yo. Que es un tema que estoy trabajando a ver si en forma de cuadro y más o menos me va sintetizando un poco el tema, ¿no? Pero digamos que en esencia los humanos somos como un coche automático. Tú tienes las ilusiones, que son el acelerador, y tienes el freno, que son los miedos y las inseguridades. Entonces, si yo te vendo un coche que te digo, oye, le he quitado el freno, que es un rollo. Tienes el coche más divertido del mundo, solo corre. ¿Tú me lo comprarías o no? O te vendo el coche más seguro del mundo, porque no tiene acelerador, tiene frenos nada más. Te pones en casa y no te lo raya nadie. Tampoco me lo comprarías. Es decir, la buena conducción no es apretar un pedal y luego apretar el otro. ¿Qué sería? Jugar con ambos y que eso coincida con la carretera. Claro. Entonces nuestro jubilado se enfrenta a un... No sé si te he resposto més o menys. Després, en tot cas, és a dir, és necessari el fre. El que passa és que qui porta el cotxe? El cotxe el portes tu o el cotxe et porta? ¿Vale?
Y aquí entra el trabajo de conciencia. ¿Vale? Esto es un poco la... Yo es aquí los el capitán de la nave. Es decir, la persona que se lidera es aquella persona que va aprendiendo poquito a poco a decidir cómo quiere vivir una situación. Evidentemente no siempre puedes, ¿no? Pero mirad, el liderazgo se basa en el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es muchas cosas, pero al final son dos. Al final son dos cosas. O tú decides cómo vives una situación, o la situación te decide a ti. ¿En función de qué? De tus automatismos previos. Tus creencias, tus proporciones, tu histórico. Primera cosa. La segunda cosa, una persona que se lidera es una persona que siempre puede ver la situación como punto de partida. Siempre. Es decir, cuando, cosa muy ibérica, te dicen, esto es lo que hay, que es cuando la gente interpreta, aquí se ha acabado el tema, la persona que se lidera dice, sí, esto es lo que hay, aceptación. ¿Y qué podría haber? Y esta es la diferencia. Todos hemos sido así, todos, en nuestra vida. Pero no nos acordamos. ¿Sabéis cuándo? Claro, de niños pequeños. O sea, todos caminamos porque hemos pensado diferente que de adultos. Yo en mis cursos muchas veces pregunto, ¿cuántas veces estás dispuesto a equivocarte en una cosa sin sentirte imbécil? No es una pregunta retórica. ¿Cuántas? Yo 2. Y he mejorado porque era 1. ¿Alguien? 2, Pero si 3. estás buscando algo hasta que encuentres la solución, ¿no? Supongo. Fíjate la pregunta. ¿Cuántas veces vas a equivocarte en lo mismo sin sentirte imbécil? No quiere decir que no sigas, pero puedes sentirte imbécil y seguir. Es como tú te relacionas contigo mismo. ¿Ves lo que quiero decir? Cuando tú, por educación, empiezas a culpabilizarte y a pensar cosas negativas de no puedo, no sé, estoy torpe, no es mi día, esto no es lo mío. Cuando eres niño pequeño, esto no te lo haces. Sencillamente tú quieres caminar, te caes y te levantas. Liderazgo puro. Ese niño, el ejercicio que hace cuando se cae, le permite ponerse de pie. Y eso favorece la autoconfianza. Por tanto, el caerse no es el fracaso de andar, es parte del proceso de andar. Pero cuando pasamos a adultos, buscamos la eficacia. Y nuestra mente se centra en el qué hacemos. Y nos olvidamos de esto. Y claro, aquí lo que se castiga es el error. Por eso, cuando en una empresa o en una organización no hay una cultura del error positivo, la gente no innova. Porque no quieren caerse. Porque caerse es malo. Y caerse es necesario, ¿me explico? Esta es la diferencia. ¿Eso es lo que quiero decir? Y eso es educacional. Eso es educacional. Hay un momento de la vida en que cambiamos de forma de pensamiento. Pero cuando somos niños muy pequeños, esto no lo tenemos, estamos libres de eso. Aún no se ha implantado ese software. Y por tanto, los niños pequeños son esponjas. Porque viven en el mundo de la posibilidad pura. ¿Sí? Claro. Carecen de ese software. ¿Eh? No, claro, si fuéramos un mundo de niños pequeños tampoco funcionaría. Lo que quiero decir es que hay cosas que hemos perdido, que antes no importaba y que ahora las echamos de menos. Es decir, en este mundo de la curva creciente, tenemos que funcionar de formas diferentes a como funcionábamos en la parte plana de la curva. Y una de las cosas que tenemos que recuperar es esa capacidad de caerse y levantarse. Porque el trabajo interior, el trabajo del ser, requiere eso. Es decir, yo siempre lo digo en los cursos y cuando trabajo, por ejemplo, con directivos, siempre insisto mucho en esto. Si tú trabajas de una cierta manera desde la conciencia, si sale bien, genial. Y si sale mal, también aprendes. Claro. Entonces tú necesitas que salga mal. El problema está en que nos tenemos que reprogramar, tenemos que recuperar cosas. Antes no hacía falta, porque antes tú vivías en un mundo mucho más previsible. ¿Veis lo que quiero decir? Esa es la única diferencia. Ha cambiado el contexto. Entonces hay que recuperar recursos que teníamos. Sí, dime. Es muy cultural también lo de premiar la caída.
Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros vivimos una cultura mediterránea, autoritaria, o sea, nosotros somos una cultura de fachas. La gente se piensa que lo de ser facha o no es de ideología. En realidad es de carácter. O sea, en realidad es de este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, tú puedes tener ideologías progresistas y ser un facha total por tu forma de ver el mundo totalitaria, blanco o negro, conmigo o contra mí, unos u otros, ¿vale? Entonces, ahí es donde está de verdad la diferencia, en la forma, en el proceso, no en la idea, ¿vale? Yo conozco gente que son extremadamente progresistas de ideas, tú coges su vida y sus criterios de vida y son de lo más clásico, de caseta, urtet, todo tradicional. Por tanto, hay que fijarse en el proceso, ¿vale? Entonces, nuestra cultura castiga mucho el error y castiga mucho el sentido del ridículo, porque todo el mundo siempre se siente juzgado, etcétera, etcétera. Porque nuestra cultura en ese sentido no es muy adecuada para el siglo XXI. Digo nuestra cultura como cualquier país mediterráneo. Son culturas rígidas, son culturas que premian el aguantar frente al cambiar. Entonces nos haría falta aguantar menos y cambiar más. Eso sí, aguantamos lo que nos echen. A la hora de aguantar, somos lo más. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para aguantar no es bueno para cambiar. Y viceversa. ¿Vale? Entonces nuestra cultura mediterránea, en general, italianos, los italianos son muy buenos vendedores también, se manejan bien, pero sus procesos mediterráneos, son planes autoritarios, patriarcales. Entonces todo eso nos marca. Desde ese punto de vista hay culturas más abiertas. Los anglosajones son mucho más solitarios, tienen menos redes sociales y menos redes familiares, pero a cambio tienen la ventaja de que son más prácticos. Los americanos, ¿no? Que premian mucho el error. Sí. Hombre, comparado con nosotros, muchísimo. ¿Sabes? Bien, ¿veis un poco la idea? Funciona de esta manera. Entonces, nuestra cultura no es la mejor para el siglo XXI, hay que hacer un esfuerzo. ¿Vale? Para poder hacer eso hay que centrarse en el proceso, no en el resultado. Porque si tú estás pendiente del resultado, te olvidas del proceso, que es nuestro secreto. Si te metes en esto, te olvidas de esto. Entonces, nuestro jubilado de antes, si vive la jubilación de esta manera, ¿qué será lo que tiene aquí? Lo que tenía de antes. Y aquí hay un tema muy importante que tenéis que tener claro. Porque nuestra educación, sobre todo la de los hombres, este mensaje va dirigido a la parte masculina del público, sobre todo, nuestra educación es muy de especializarnos en actividades muy concretas, ¿vale? Entonces acabas con la siguiente premisa. Si tú eres y vives lo que haces, lo haces mucho mejor. Esto es cierto, ¿vale? ¿Sí o no? O sea, si tú pones energía y vives lo que haces, pues sale mucho mejor. Pero claro, si tú solo haces eso, acaba siendo que tú solo eres lo que haces. ¿Veis la idea? Si yo vivo lo que hago, yo lo hago mucho mejor y con más intensidad. Perfecto. Pero si yo solo me dedico a lo que hago, acabo siendo lo que hago. Pero esto es típico, no sé si hay jóvenes aquí, es típico un poco la cultura de los jóvenes. Me especializo en una cosa, sé hacer aquello solo. Yo, por ejemplo, soy químico, pero me gusta la cultura clásica, ¿no? Le digo a uno, ¿tú sabes? Yo que sé quién era Eneas. Un máster de aquí. Cuidado. Tú me estás hablando del qué, y yo te hablo del proceso. No se trata de estudiar química o estudiar historia. Se trata de cómo vivo la historia y cómo vivo la química. Insisto. Es decir, si tú eres lo que haces, genial. Pero si tú eres solo lo que haces, el día que no haces, no eres. Claro. Y esa gente las pasa canutas cuando se jubilan. O en los despidos. Si yo soy el director general y me despiden, al día siguiente, ¿qué soy? Me miro al espejo y veo un individuo blanquecino, de edad ya provecta, y de este tío, ¿quién es? Claro. Y eso da pánico. Y cuando una persona tiene miedo a eso, ¿qué hace? Pero ¿y la autoestima qué? ¿Y si yo pienso que soy el mejor del mundo? Vamos a despedido, que no soy el mejor del mundo. Espera, vamos a llegar a eso. Estamos un paso antes todavía. Este señor se mira al espejo, ¿vale? Y no sabe quién es esa persona. ¿Qué hace? Se deprime, culpa a alguien, le da la tabarra a la gente que le rodea, en especial a su mujer, y ¿qué más hace? Busca hacer algo.